Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a tener el día de hoy la introducción al Antiguo Testamento por medio del tema el Pentateuco y los libros históricos. Hoy vamos a considerar el Pentateuco, vamos a arrancar con el Pentateuco, que es la primera parte de la composición estructural del Antiguo Testamento. Pero antes vamos a hacer una pequeña introducción. El autor principal de todo el Antiguo Testamento básicamente es el Espíritu Santo, así lo declara el apóstol Pedro, dejando manifiesto que los profetas y demás escritores han plasmado la revelación divina bajo inerrante dirección del Espíritu Santo, que los capacitó para escribir el mensaje de todos estos libros de manera clara y sin errores y obviamente inspirado por Dios. La fecha. En cuanto al Antiguo Testamento, la fecha exacta puede situarse entre 1410 y 400 años antes de Cristo. Los primeros libros escritos fueron los 5 primeros tomos conocidos como Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que son fechados a principios del siglo XV y que tardaron unos 40 años en ser terminados aproximadamente. Por otra parte, los últimos manuscritos en ser redactados, tales como Ageo, Zacarías y Malaquías, fueron escritos dentro de los siglos 5 y 6 a.C., después del exilio babilónico. Si podemos observar dentro de esta estructura, tenemos aquí la fecha, 1400 años, y el Pentateuco escrito dentro de ese tiempo. A mí se considera dentro de este tiempo el libro de Job, que es uno de los más antiguos. Y bueno, luego más adelante vamos a observar el transcurso de la historia de los demás libros escritos. Pero si usted puede notar, acá termina con Esdras y Nehemías, aproximadamente en el año 538 a.C. Después de esto, todos sabemos que hubieron 400 años de silencio hasta la venida del Señor. Entonces, si podemos fechar la escritura del Pentateuco, la vamos a fechar en el 1400 a.C. Es lo primero en ser escrito dentro del Antiguo Testamento, incluido el libro de Job, que aunque no está cronológicamente puesto de primero, es uno de los más antiguos. La división del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se divide según su contenido en 5 grandes grupos. El Pentateuco Ley, que corresponde a Génesis hasta Deuteronomio, y son 5 libros. La historia, que es Josué hasta Esther, que son 12 libros más. La poesía, que es Job hasta Cantares, 5 libros más. Y la profecía, que es de Isaías hasta Malaquías, que son 17 libros compuestos o divididos en profetas mayores y profetas menores. Más adelante podremos ir entendiendo mejor esta parte. Empezamos con el Pentateuco y vamos a hablar un poco de las características generales del Pentateuco. El Pentateuco, la palabra Pentateuco viene de la versión de la Septuaginta. Significa 5 libros o 5 tomos. Penta, 5, teuchus, libros. Se considera que su autor es Moisés, aunque básicamente el mismo libro no lo dice, pero el resto de la Biblia sí. En varios textos podemos encontrar que se define a Moisés como el autor del Pentateuco. Pero, sin embargo, un grupo de estudiosos teológicos, conocidos como la Alta Crítica, desarrollaron una hipótesis o una teoría documental que trata de demostrar que el Pentateuco no fue escrito por Moisés, sino que es una compilación de documentos. Y esto ustedes tienen que conocerlo bien. Ahora, estos 4 documentos de la hipótesis documentaria, llamados documento Y o Ya Vista, que es anónimo, aproximadamente 850 años antes de Cristo, tiene características en donde se exponen que hay reflexiones éticas y teológicas de que describen también a Dios en términos antropomórficos, biografías personales, y que demuestra poco interés en los sacrificios o rituales. Es decir, para ellos, Moisés no lo escribió, obviamente es el argumento. Sin embargo, manifiestan que estas compilaciones, entre ellas el documento J, son las que forman parte del actual Pentateuco. Entonces, este es el primer compuesto de compilaciones. Tenemos el segundo, que es el documento E o Eloísta. Dentro de esto tenemos que se demuestra interés por los rituales del culto, es decir, hay rituales del culto. Dios se comunica a través de sueños y revelaciones.
es más objetivo que J en las narraciones, tiene menor cantidad de reflexiones éticas y teológicas que J, y exalta a Moisés, desde Éxodo hasta Números. Dios se podía comunicar con él y realizaba grandes milagros. Esto es lo que añade el documento E. Finalmente el documento D y el documento P. Documento D que dentro del libro de la ley, el libro de la ley de Deuteronomio, hallado por el sumo sacerdote Elías, narrado en Segunda de Reyes 22. ¿No? Y el documento P, o código sacerdotal, ¿no? Que tiene características en cuanto al interés de las líneas genealógicas y los orígenes. Está muy interesado en los rituales y en los sacrificios. Entonces, la alta crítica sugiere que estos 4 documentos fueron los que conformaron el Pentateuco. Si aceptamos esta hipótesis, también debemos que aceptar que tanto el Pentateuco como el resto del Antiguo Testamento podrían ser un fraude literario, ya que Moisés declara ser el autor de la ley y vivió alrededor de 1400 a.C. Entonces yo creo que fácilmente podemos refutar a la alta crítica de la siguiente forma. Y tenemos algunas refutaciones de la hipótesis documentaria. Primero, las evidencias internas, es decir, cosas que la misma Biblia asevera. Primero, el Pentateuco asegura que Moisés fue su autor. El Antiguo Testamento asegura que Moisés fue el autor del Pentateuco, y eso lo podemos ver en esos pasajes bíblicos, usted lo puede revisar con mayor atención en otro momento. Y el Nuevo Testamento asevera la paternidad literaria de Moisés. También usted lo va a encontrar en Marcos 12:19 y Lucas 2:22. Además, Jesús atribuyó a Moisés la autoría. Entonces, estas son 4 evidencias internas que nos pueden llevar a demostrar que el libro de la ley, o es la ley de Moisés, fue escrito por Moisés. También hay evidencias externas. Por ejemplo, los nombres egipcios están correctamente nombrados por Moisés en su interpretación, las costumbres claramente identificadas, porque recordemos que Moisés estuvo viviendo en Egipto y él aprendió muchas costumbres ahí. Además, todos los nombres egipcios corresponden evidentemente a la época en que fue escrito, incluso la geografía. También existe una refutación a que Deuteronomio fue escrito por Hilcías. Estas son evidencias externas. Y las genealogías y tradiciones del Génesis. En cuanto a la genealogía y tradiciones del Génesis, podemos acotar que no están en un orden plenamente establecidos, es decir, no podemos fijar que vienen progresivamente una tras de otra con completa orden. ¿Por qué? Porque se trataba era de demostrar más que estuvieran todos los nombres. Moisés trataba de mostrar personajes muy importantes que tenían trascendencia en este escrito. Entonces, él habla de personajes específicos que vivieron en esa época específica. Además, en cuanto a las ruinas de Marí y Nusú, se han encontrado en ese lugar vestigios o se han encontrado tablas que describen leyes y costumbres que se narran en el Pentateuco, que se narran en Génesis. Hay tablas con nombres equivalentes o semejantes a los de Abraham, Nacor, Benjamín y muchos otros. Entonces, todas estas son evidencias externas que nos hacen concluir que efectivamente Moisés es el autor del Pentateuco, del libro de la ley. Bien, vamos a continuar en cuanto a Génesis. Ahora vamos a hablar del libro de Génesis. Génesis como nombre, en la versión de la Septuaginta lo llama Génesis. Esto significa origen y principio, en hebreos, en el principio. Es decir, todos conocemos básicamente lo que quiere decir Génesis, lo hemos escuchado muchas veces. Los hebreos lo llamaban en el principio, pues designaban a estos libros de la ley según su primera palabra o frase. Podemos notar dentro de esta visión histórica y sintética del Antiguo Testamento una estructura de tiempo en cuanto a la historia de Génesis, de los patriarcas, de la salida del pueblo,
Y los temas básicamente que nosotros encontramos en Génesis son la promesa de Dios y la elección de Dios. Ya en Éxodo nos vamos a encontrar con la liberación del pueblo, el pacto con su pueblo, la ley que se escribe dentro de esa etapa de tiempo y el avance hasta la tierra prometida. Durante esta etapa, pues vamos a considerarlo más adelante, que es la estructura del libro de Éxodo, que fueron todos aquellos acontecimientos que ocurrieron específicamente. Bien, ahora sí, hablemos del libro de Génesis. Las características del libro de Génesis. ¿Qué tenemos dentro del libro de Génesis? Primero, la historia primitiva, la creación, la caída y sus consecuencias. El diluvio, la dispersión de las naciones, la historia patriarcal, es decir, la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob y de José. Y ahí concluye el libro de Génesis. Todo eso es lo que se va a considerar dentro de este libro. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son el propósito del libro de Génesis? Primero tenemos una introducción a toda la Biblia, en donde vamos a encontrar la creación del hombre, la creación del mundo, el pecado, y obviamente vamos a hablar un poco de la raza, porque en este momento fueron creadas y dispersas también las diferentes costumbres, las diferentes culturas y las diferentes razas por todo el mundo conocido. Otro propósito es escoger a un pueblo especial. Digamos que este libro nos narra la infancia de la humanidad, es el comienzo de la humanidad. Y finalmente nos denota un plan de redención descrito desde Génesis. A veces nosotros consideramos que el plan de salvación únicamente lo encontramos por medio de Jesús, pero el plan de salvación ya estaba descrito desde Génesis. Cuando Dios escoge a un pueblo, y este pueblo, que es un pueblo especial, es tomado en consideración y es cuidado por Dios y es preparado para que sea ese pueblo específico y escogido para llevar a cabo los planes de Dios. Bueno, sin embargo sabemos que el pueblo cometió muchos errores y que en muchos aspectos no cumplió la voluntad de Dios. Algunas características importantes. El principio de todas las cosas. Dios comienza la redención escogiendo un pueblo, ya lo dijimos. El contenido de este libro, el contenido del Génesis, va desde el origen del universo hasta el establecimiento de Israel en Egipto. Eso es todo lo que va a abarcar, desde Génesis 1 a Génesis 47. A Génesis 50, perdón. Entonces tenemos la historia primitiva en la primera parte, de Génesis 1 a Génesis 11, y tenemos la historia patriarcal de Génesis 12 a Génesis 50. Ustedes pueden ver los temas ahí: la creación, la caída y sus consecuencias, el diluvio, la dispersión de las naciones, y Abraham, Isaac y Jacob. Hablemos un poco de las genealogías. Las genealogías dentro del Génesis, como dije hace un instante, no siempre son completas, pues únicamente se encargan de mencionar a personajes de importancia. No hay un orden cronológico en algunos pasajes, por ejemplo, entre el capítulo 10 y el capítulo 11. Esto no implica errores en el texto, sino que el escritor, luego de relatar sucesos, da los pormenores. No podemos decir que hay unas claro orden cronológico, pero sin embargo se intenta dar una estructura desde el inicio hasta la vida de Moisés. Bien, aquí tenemos el tiempo que abarcaría Génesis, únicamente como Génesis. Aproximadamente la antigüedad no podemos destacar o no podríamos mencionarla como tal, pero aproximadamente fueron 2000 años antes del Éxodo, en donde narramos la historia de Abraham en Canaán, la promesa que es recibida de parte de Dios, y luego todo el camino que tiene que llevar a cabo Abraham con su familia, hasta que ellos llegan a donde Dios los ha llevado, y podemos después ver el desarrollo del resto de las historias bíblicas. ¿Ok? Vamos a continuar. Aquí está un pequeño bosquejo de Génesis.
La idea que Génesis presenta podemos bosquejarla de la siguiente manera. ¿Okay? La primera parte, dar a conocer a un Dios poderoso, creador de todas las cosas. Esto tiene que ver con la historia primitiva de Génesis 1 al Génesis 11. Ahí está la creación, la historia de Eva, de Caín y Abel, Noé y el diluvio, la torre de Babel. Hasta ahí termina. Luego viene la segunda parte, que es el surgimiento de la nación israelita. La historia de los patriarcas. Génesis del 12 al 50, Abraham, Isaac, Jacob y José. Esos son básicamente los patriarcas que nosotros vamos a contemplar en este punto. Bien, empecemos ahora a hablar de la historia primitiva, que va desde Génesis 1 a Génesis 11. Aquí tenemos varias secciones que vamos a considerar. Una de ellas es la más importante y la inicial, que es la creación, el capítulo 1 y el capítulo 2. Hablamos del creador, el relato bíblico y esto en relación a la ciencia moderna. Hay distintas teorías que tratan de armonizar el relato bíblico con la ciencia. Y varias de estas teorías a veces son un poco complejo de entender, pero vamos a tratar de hacerlo muy sencillo para que no haya complicaciones con este tema. Una de estas teorías es la teoría de la alternancia de día y era. Pensemos un poco en la creación. Estamos hablando de cómo Dios creó, si fue en 7 días textuales o si fue en 7 días llamados como día, pero en realidad son eras de tiempo. ¿Ok? La teoría de la alternancia día y era. Los días fueron periodos de 24 horas o cortos lapsos de tiempo, separados por vastas eras geológicas. En estos periodos cortos llamados días, tuvo lugar la actividad creadora. Es decir, que no es que fueron días de 24 horas, sino que hubieron etapas o lapsos. Y en cada lapso hubo un programa de creación. Es decir, la primera parte de la creación, la segunda parte, todo lo que vemos como días, en realidad fueron eras o espacios de tiempo. Esta es la teoría de la alternancia día y era. La teoría de la creación progresiva. Esta se interpreta el relato poéticamente. Los días representan periodos en un lapso indefinido en los cuales Dios creó su obra creadora. Se hace notar que la Biblia no declara la duración de cada día y que el término día no se refiere siempre a un periodo de 24 horas. Su uso en Génesis 2:4, el día que Jehová hizo la tierra, puede referirse a un periodo de tiempo corto o extenso que en cierta actividad se llevó a cabo. Se señala que los descubrimientos de la ciencia confirman el orden de la creación descrito en el Génesis. Esto es la teoría de creación progresiva. También tenemos la teoría de vacío o del arruinamiento y recreación. ¿Qué significa esto? Sucedió una catástrofe mundial entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Es decir, entre Génesis 1 y 2 hubo una catástrofe que tiene que ver con la caída de Satanás y el juicio subsiguiente de Dios. Es decir, en ese momento fue que Satanás fue destituido del cielo. Como resultado, la tierra llegó a estar desordenada y vacía. Y Dios recreó la tierra. La hizo de nuevo en 6 días literales, que esto podrían haber transcurrido millones de años entre la creación original y la recreación. Es decir, entre Génesis 1 y Génesis 1:1 y Génesis 1:2 hubo tal vez una etapa de tiempo muy ancha, muy amplia, que no podemos determinar porque no lo dice la escritura. ¿Ok? Y bueno, el último teoría es la teoría del catastrofismo o catástrofe universal, producida por el diluvio. Los días de la creación eran de 24 horas, se explican con esto los cambios geológicos, fósiles y yacimientos de carbón, como consecuencia del diluvio en la época de Noé. Debemos, en todo caso, ser muy cautos al tratar de interpretar cada una de estas teorías, porque básicamente algunas de ellas podrían no estar tan en consonancia con lo que la escritura determina. Estos son teorías que tratan de armonizar el relato bíblico con la ciencia, es decir, tratan de explicar por qué motivo la antigüedad de la Tierra, según el carbono 14, tiene mucho más tiempo, y hay personas que tratan de hacer un orden cronológico desde el conteo de las genealogías o de las generaciones que han pasado,
entonces tendríamos una Tierra más joven y una Tierra más antigua. Pero según los estudios de carbono 14, la Tierra es mucho más antigua. Por lo tanto, al pensar un poco en el desarrollo del Génesis y en el desarrollo de la creación, podríamos estimar que la creación tiene estas diferentes teorías que podrían respaldar la antigüedad de la Tierra. Entonces, es necesario que se estudien con mucho detenimiento, con observancias y detalles, para poder comprender esta parte. Es decir, la Tierra probablemente es más antigua, lógicamente, que lo que dicen los estudios científicos, porque se han encontrado fósiles, y se han encontrado los fósiles de los dinosaurios, por ejemplo, y algunos de ellos tienen mucha antigüedad. Entonces, obviamente, si ya los dinosaurios estuvieron en la Tierra, es lógico pensar que ya había una creación. Entonces, en algunos casos se trata de explicar esto con la teoría del vacío y arruinamiento. Es decir, estuvieron los dinosaurios, vino la primera catástrofe, vino el primer castigo, probablemente se destruyó todo, y ahí es cuando los dinosaurios son también fosilizados. Y viene la recreación, es decir, Dios vuelve a crear y hace una nueva tierra. Ahora vamos a ver más adelante que la tierra otra vez recibe un castigo por medio del diluvio. Ok, estas son las distintas teorías, ¿verdad? Ahora, si pensamos en la creación del mundo, la palabra utilizada para crear o de creó, es bara, que significa crear de la nada, crear algo nuevo sin precedentes, creación de materia. Entonces, esta palabra que es la utilizada en Génesis 1.1, en Génesis 1.21 y en Génesis 1.27, es la palabra bara, donde está diciendo que definitivamente la creación viene de cero. Y esto podría de alguna forma sustentar un poco la teoría de la era, ¿verdad? Ahora está la palabra asá, que es hacer. Es decir, coge algo y lo transforma, ¿no? Esta palabra también es utilizada en el contexto de la creación. Y tenemos los días sucesivos de la creación. Bueno, esto ya es muy conocido también desde la escuela dominical, ¿no? En el primer día aparece la luz, se separa la luz de las tinieblas, es decir, se crea el día y la noche. Luego tenemos la separación del agua en nubes y neblina, el planeta cubierto de agua y atmósfera. El tercer día aparecen los continentes, los mares, y es la creación de la vegetación. Luego tenemos la aparición de cuerpos celestes, del sol, la luna y las estrellas. Esto es en el día cuarto. Día 5, creación de animales marinos y aves. Día 6, creación de animales terrestres, creación del hombre a imagen de Dios. Y séptimo día, Dios descansó. Dios pudo haber descansado una era de tiempo, según las teorías que hemos visto. Ahí están pues, los dibujitos acerca de cada uno de los días de la creación. Y vio Dios que era bueno lo que había hecho, ¿verdad? Día 7, Dios descansó. Por eso decimos que todos tenemos que tener un día de descanso, porque hasta Dios descansó. Procedemos a hablar ahora de la creación del hombre. El hombre creado el sexto día, como corona de la creación. La palabra para hombre es la palabra Adán. Adán significa hombre. Y da la casualidad que esta palabra tiene mucha relación o es semejante a Adama, que significa suelo. Y podemos determinar que efectivamente la Biblia dice que el hombre fue creado de el polvo, que Dios tomó y lo hizo de la tierra. Y por eso cuando morimos, ¿a dónde regresamos? Al polvo. ¿No? Esta palabra que utiliza otra vez bara, en Génesis 1.27, de crear por primera vez algo nuevo y sin precedente, la utiliza para hablar del hombre. Porque crea de cero una creación, hace una creación especial. Es decir, la primera vez que se habla de que un ser vivo es creado, Génesis 1.27, para determinar esta creación especial. ¿Cómo lo hace? Lo hace a su imagen y semejanza, a imagen de Dios. Solo el hombre recibe el soplo de Dios, por lo que tiene un espíritu inmortal. Otra característica es que el hombre es un ser moral, posee libre albedrío y conciencia, a diferencia de los animales. Los animales no tuvieron esta parte. También es un ser racional, con capacidad de pensar y de formar ideas.
Por eso es distinto también de otros seres creados. Y tiene dominio, se le asignó dominio sobre la naturaleza y sobre los seres vivos. Había que tener un representante de Dios investido de autoridad y dominio, como visible monarca del mundo creado. Y Dios observó que el hombre tenía ese espíritu para poder lograr esto. Así que la imagen y semejanza de Dios se le atribuye únicamente a Dios, a nadie más. El hombre en el Edén, Génesis 2, vamos ya a Génesis 2. Lo ubica en el Edén. Edén es una comparación que tiene que ver con delicia o con paraíso, un ambiente agradable, protegido, bien regado, un huerto que estaba situado entre los ríos Hiddekel, que es conocido como Tigris, Fratés, en un área que probablemente corresponde a la región de Babilonia, cerca del Golfo Pérsico. Dios le dio a Adán trabajo que hacer para que no se aburriera. Algunas personas creen que el trabajo era parte de la maldición, pero no es así. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que la maldición convirtió el trabajo en algo fatigoso, en algo cargado, en algo que luego causó carga al hombre. Pero desde el principio Dios instituye el trabajo para Adán, para que no se estuviera, qué sé yo, para que tenga con qué distraerse, ¿no? Y le puso a trabajar, ¿no? Así que el trabajo no es parte de la maldición, ¿no? Dios también provee una ayuda o una compañera idónea a Adán, ¿no? Y aquí es donde se instituye así el matrimonio. El capítulo 2 encontramos esta relación que Dios la destaca con la expresión: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea, le haré una compañera para él, ¿no? También Dios le dio amplia inteligencia y sabiduría al hombre, y también compartía una comunión con él, constantemente hablaba con él, tenía comunión con él. Es decir, Dios y el hombre tenían un contacto directo. Y esto nos habla el Génesis del 2 al 25. ¿Qué ocurre posterior? Bueno, aquí está una imagen del jardín del Edén donde probablemente pudo haberse ubicado. Algunos dicen que han encontrado el jardín del Edén. Bueno, no sabemos, pero lo que sí es verdad es que era un lugar bastante agradable, muy fructífero, lleno de todas las frutas que usted puede imaginar, de todo el río, un río muy rico, probablemente cascadas, no sé cómo imaginarme el huerto del Edén, pero tiene que haber sido algo muy agradable. Ok, luego viene la caída del hombre y sus consecuencias. Vamos a ser muy simples con esto aquí. Viene el tentador, viene la tentación. El proceso de esto es con que Dios te ha dicho, le muestra a un Dios demasiado severo, le hace caer en la incredulidad y acusa a Dios de motivaciones egoístas, ¿no? Así fue el proceso por medio de que la serpiente vino a engañar y por medio del cual la serpiente insinúa con que Dios os ha prohibido, con que Dios te ha dicho esto, ¿no? Entonces empieza a motivar la incredulidad, a acusar a Dios de motivaciones egoístas. ¿Qué pasa con las consecuencias del pecado? Primero, fueron abiertos los ojos de ambos, se despierta su conciencia, el ver que ambos estaban desnudos, y el hombre muere espiritualmente. ¿En qué sentido? Se corta la comunión con Dios. Y a la larga también, obviamente, esto iba a ser una muerte espiritual que está separado de Dios. Empieza a descender la corrupción de la naturaleza humana, eso lo podemos ver por medio de que se dan cuenta que están desnudos, y empieza la culpa, a generarse la culpa, ¿no? Fue ella a culpar, fue la mujer que me diste. Todas estas consecuencias ocurren luego del pecado. Y Dios castiga el pecado con dolor, sujeción y sufrimiento. Ese es el dictamen, la maldición, ¿no? Que recibe el hombre una vez que es descubierto por Dios en el pecado. Y también la serpiente sufriría consecuencias. Algunos piensan que la serpiente antes del pecado probablemente pudo haber sido un animal que tenía patas, pero con el castigo que es maldecida, entonces la maldición le atribuía que tenía que arrastrarse. Ahora, el hombre sufriría cansancio, desazón a causa de su trabajo,
la tierra le produciría malas hierbas, es decir, nada sería perfecto. Obviamente tendría que esforzarse más. Y a la mujer también. El castigo para ella fue que iba a endurecer su labor de parto. Yo definitivamente creo que, que había dolor de parto, pero en el momento del castigo este dolor de parto se aumentó, el triple, el doble, doble y triple. Obviamente también aquí viene la parte en donde la mujer tiene que rendir cuentas al marido, estar sumillada, sumisa, y todo esto fue parte de la maldición que cayó sobre la humanidad. Ahora, la caída y sus consecuencias, si podemos pensar un poquito en qué fue lo que ocurrió después de esta primera caída o después del primer momento en que el hombre es sentenciado a que quede desterrado primeramente de su huerto y segundo a que recibe castigos específicos hacia él y hacia su persona. Pero también podemos encontrar en Génesis 3:15 la primera promesa de redención. Una vez que caído el hombre, Dios fue quien lo busca, antes de que él lo busque a Dios, pues Dios siempre ha sido así. Encontramos la maldición, pero también encontramos una promesa de redención, que esto llegó a ser el tema de la Biblia. Ahora, pregunta del millón. ¿Fueron salvos espiritualmente Adán y Eva? Pues la Biblia parece indicarlo afirmativamente. Adán creyó en la promesa de redención, puso a su esposa el nombre de Eva, que significa vida, probablemente confió que por medio de ella vendría el libertador prometido, es decir, ella sería la que iba a ser madre. Entonces, obviamente, él tiene que darle esa consecuencia por convertirse en ella como la persona que iba a ser la portadora de esa bendición. Ok, tenemos en Génesis 4 que el desarrollo de este pecado se incrementó. Empezamos a ver que, lógicamente, la gente se empieza a multiplicar y con la multiplicación empieza la violencia. No, empezamos a tener actos de violencia dentro de la humanidad, empezaron las riñas, y esto lo podemos ver en la primera civilización, donde están hijos de Adán y Eva que se pelean y obviamente causan uno la muerte de la otra, del otro hijo, y estas rivalidades empiezan a convertirse pues en el diario vivir de la civilización. Todo esto consecuencias del pecado. Ahora bien, aquí termina la parte en donde la humanidad es nuevamente destruida. Tenemos las generaciones antidiluvianas en Génesis 15, en Génesis 5.